herramienta y que ustedes como alumnos, como inversores principiantes puedan trabajar o puedan desarrollar de forma absolutamente descontaminada el mercado. Entonces la idea nace principalmente para poder ayudarlo, entregar la herramienta, desde cero hasta ya convertirse en un inversionista inmobiliario que tiene que ver con ese inversionista que ya desarrolla una cartera de propiedades, y ya trabaja o piensa en crear una sociedad. Y por lo tanto, lo que nosotros queremos entregar es esa visión respecto a la inversión inmobiliaria y qué objetivo puedes lograr tú a través de convertirte en un inversionista más allá de tus objetivos salariales. Perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer durante esta conferencia lo vamos a dividir en tres temas o en tres áreas. La primera tiene que ver con, en general, el beneficio que uno puede obtener o por qué es interesante el tema de la inversión inmobiliaria, porque nosotros creemos que es una muy buena oportunidad para todas las personas para poder invertir su patrimonio. El segundo bloque, eso va a durar 10 o 15 minutos, no más que eso. El segundo bloque, que también va a durar 10 o 15 minutos, va a ser un bloque bastante especial porque ahí Patricio nos va a explicar cuál es su visión como inversionista inmobiliario, es decir, cuáles son los principales temas que hay que cuidar. Obviamente que en 10 o 15 minutos no se puede ahondar demasiado, pero sí vamos a tener una mirada rasante, ¿cierto?, del negocio inmobiliario propiamente tal. Y después, ¿cierto?, la última media hora vamos a trabajar en responder preguntas, así que ya los que están ahí mirando pueden empezar a escribir cualquier tipo de pregunta, vamos a responder todas las preguntas a través del chat para que esto sea un poco más interactivo, ¿ya? Y al final del curso vamos a explicar cuáles son los pasos que estamos haciendo para poder seguir promoviendo este tema de la inversión inmobiliaria y si te interesa, entonces quédate hasta el final y ya va a ver las sorpresas que tenemos preparadas para este tema en finanzas. Así que eso va a ser. Entonces, partiendo con la conferencia, en la discusión siempre uno habla de que si eso no es interesante el tema de la inversión inmobiliaria y entonces nosotros hemos discutido y hemos llegado a ciertos consensos que nos permiten decir que la inversión inmobiliaria es una muy buena alternativa para las personas, ¿ya? La primera y la más importante es que es un negocio que tiene bastante buena rentabilidad respecto al riesgo. Son rentabilidades que pueden bordear entre un 4 o un 5% hasta llegar a un 7 o 8% si es que uno hace bien el negocio, lo cual es una muy buena oportunidad de inversión comparada con otras alternativas con similar riesgo. Además, es un negocio que se puede fácilmente administrar por una persona, no es necesario ser especialista en finanzas para poder generar un patrimonio inmobiliario. Además, otra alternativa que es bastante interesante es que este negocio tiene dos áreas de rentabilidad. La primera tiene que ver con lo que tú vas a ganar a través de los arriendos de las propiedades y otro que es bastante interesante, que vamos a estar hablando en otras conferencias, tiene que ver con la plusvalía, con escoger propiedades y a través del tiempo aumenten el precio, ¿ya? Entonces, son esas las tres características que pensamos que hacen bastante interesante esta inversión inmobiliaria. No sé qué más podemos complementar, ¿no? No, solo decir que en definitiva es absolutamente un tema que puede tener mucha simpleza y puede ser administrado por cualquier persona. Aquí no hay barreras en términos de decir este nivel de educación o este nivel de capital. Hay fórmulas que permiten a cualquier persona en definitiva poder integrarse y pensar en comprar una propiedad que en definitiva se pueda desarrollar, se pueda pagar y en definitiva tener ingresos extra de corto, mediano, incluso de largo plazo, dependiendo de los objetivos que tú te plantees con esa primera inversión. Sí, hay bastante gente conocida que nos ha estado dando sus comentarios y en general hay bastantes preguntas respecto al tema de la PB, o de más que de la PB, de la jubilación, ¿cierto? Este famoso el concepto de AFP, con el tema de la inversión inmobiliaria. ¿Qué opinas tú respecto Mira, a eso como alternativa? mira, yo partiría diciendo que en definitiva esta es una alternativa, es una herramienta, es un vehículo que le permite a las personas, más allá de su trabajo, tener ingresos hoy día, mañana o a futuro. Por lo tanto, yo partiría diciendo que una persona tiene objetivos. ¿Cuáles son tus objetivos de vida? Yo partiría diciendo, tú Nicolás, ¿qué quieres de la inversión inmobiliaria? ¿O qué te gustaría? Quizás un buen APD, o quizás una rentabilidad, una rentabilidad o tener un segundo ingreso, o jubilarte en mejores condiciones, o asegurar la educación de tu hijo. Los objetivos van a depender de cada una de las personas. Sin embargo, si tú lo comparas con otros instrumentos, o si piensas en una jubilación, esta es una muy buena herramienta
y comparándolo con una APB podría ser mucho más rentable si hacemos la comparación directa. Sin embargo, son mucho más los objetivos que tú puedes lograr a través de esta herramienta porque te permite independencia. Independencia de tomar decisiones, independencia de hoy día tener un flujo adicional de dinero o independencia al minuto de tomar una opción donde tú la administres y probablemente con bastante mejores resultados que un APB, que es una de las herramientas más comunes que hoy día se conversa. Hay varios mitos, en tu experiencia hay varios mitos. La gente, por ejemplo, tiene mitos de dinero. Dicen, mira, yo la verdad que no voy a poder ser nunca inversionista porque no tengo la suficiente cantidad de dinero para ser inversionista. Mira, la verdad que parte de este encuentro nuestro, yo creo que tenemos que transmitirlo, tiene que ver con que es derribar los mitos. Derribar los mitos significa que una persona que a lo mejor no ha estudiado o que incluso gana un sueldo no tan alto, y que en definitiva puede armar una carrera de inversión. A su escala, obviamente, y de acuerdo a su realidad. Sin embargo, una persona que parte, que tiene un trabajo, puede hacer un trabajo secundario y en definitiva complementar rentas y entrar a este modelo en donde se compra una propiedad, quizás no tan alto al principio, pero en definitiva tener esos flujos y puede empezar a hacer generar y puede entonces también participar de este modelo en el que nosotros pretendemos plantear y puede efectivamente invertir. Por lo tanto, el mito de que yo no tengo o no accedo al sistema financiero, no tengo el pie, o yo, esto no es para mí, la verdad que tiene que ver más con preverse y en definitiva dar el paso con la primera propiedad. Partamos con la primera, pero después podría venir la segunda o la tercera. Claro, todo el mundo piensa en el clásico de, mira, yo estoy trabajando, ¿cierto? Tengo un salario, por lo tanto estoy bancarizado, tengo una cuenta corriente, entonces voy a juntar un poco de pie o voy a comprar en blanco para mientras se construye, ¿cierto? El proyecto, yo estoy, digamos, pagando cuotas en la inmobiliaria para poder formar el ticket generalmente del 10% si es la primera propiedad. Y después de eso el banco, ¿cierto? Financia. Pero, ¿cómo lo haría para que podamos empezar a explicarle al público qué es lo que significa para nosotros derribar mitos? ¿Cómo lo haría una persona? ¿Cómo lo haría una persona que quizás no tenga este empleo, ¿cierto? Ideal o este empleo formal y que quizás incluso todavía no está bancarizado? ¿Cómo lo podría hacer? Mira, yo lo primero que partiría diciendo es que el modelo no es igual para todos. Y obviamente, ¿cómo podría ser? Nosotros vamos a explicar, vamos a tratar de desarrollar, mostrar ejemplos que en definitiva sea el modelo como la primera propiedad y en definitiva partir con un trabajo normal, pero hay muchos modelos que ni siquiera significa tener un pie y poder comprar la primera propiedad. Hay personas que tienen un trabajo normal, no quiero dar montos, pero en definitiva podría perfectamente juntar un sueldo que le permite entrar al sistema financiero y comprar la primera propiedad. Y por lo tanto, sin ¿Cómo tener se un puede, pie, si tú no tenías un empleo, por ejemplo, cómo no podría entrar al sistema financiero? mira, yo te diría que una persona que en definitiva no tiene trabajo, pero en definitiva puede partir incluso generando sus primeros recursos ya desde más abajo, a través de manejando nubes. Ya, perfecto. Ahí tenemos un ejemplo práctico. ¿Sí? Ahí tienen un ejemplo. Hay muchos trabajos hoy día que en definitiva son acreditables en renta, pero hay que partir de abajo. Hay que generar una base crítica, obviamente, para tener acceso al sistema financiero. Eso es un prerequisito. O sea, no solamente hay que tener ingresos, sino que hay también que aprender a acreditar esos ingresos. Exactamente. Entonces ahí hay un trabajo primero con los sistemas impuestos, pero también a generar el pie o a generar las condiciones para poder entrar a este juego. Finalmente nosotros lo que vamos a plantear es cómo entro. Obviamente viene desde una etapa antes de poder invertir y llegar y acceder al sistema financiero. Bueno, te vamos a enseñar un poco antes, pero en definitiva, entrando, qué consideraciones tenemos que tener, eso es lo que nosotros vamos a hacer hoy día y de ahora en adelante. Perfecto. ¿Cuál es la visión de un inversionista inmobiliario? ¿Qué es lo que debería fijarse una persona que quiere partir en términos generales? Mira, un inversionista ya cuando tiene bastante bagaje en el tema, lo que hace en definitiva es analizar retornos. ¿Cuáles son mis mejores opciones para inversión de capital? O de mi financiamiento, convertirlo obviamente en más recursos. Pero la visión que tiene cada uno, yo creo que tiene que ser ajustada a los objetivos de vida de cada uno. Y por lo tanto, si una persona está tranquila con asegurar con una propiedad la educación de un hijo, en definitiva va por eso, yo encuentro que ese es lo válido de lo que estamos haciendo aquí. La idea es que vayas por tu objetivo y acomodes las acciones en la inversión inmobiliaria para ir logrando
objetivos. O sea, tú dices que el primer punto de partida es definir un objetivo. Es conócete a ti mismo. Perfílate, mira, esta es mi condición financiera, esto es lo que yo sé hacer y esto está al alcance. Tengo tiempo para administrar. Y de acuerdo a eso, vamos a ayudar a definir la propiedad que tú podrías comprar y que más se a tu perfil. Porque si no tienes tiempo, quizás tienes que buscar un modelo en donde el tiempo no sea importante. O una propiedad que en definitiva solo busque renta. O que solo busque plusvalía. Esto va a depender. Y esa es la gran variable que nosotros podemos entregar y la gran herramienta. Y es que este es un modelo adaptativo. Que te digan, aquí está la piedra filosofal y tú te puedas comprar 100 propiedades como se escucha muchas veces, eso es absolutamente falso. Y eso es súper importante que nosotros queremos transmitir. Porque aquí hay una responsabilidad tremenda al decir que tú te puedes comprar una, dos, y puedes comprar de 4, 5, y si tienes 10 bancos, puedes comprar 2 en cada banco y tienes 20 propiedades. Lo que nosotros queremos decir es que hay ejemplos de que sí se puede hacer, y hacia allá apuntamos. Sin embargo, nosotros queremos dar ese toque de responsabilidad respecto a que sí se puede, pero obviamente con las consideraciones que deben tenerse para ese tipo de inversión. ¿Cuáles son la gama de alternativas en inversión inmobiliaria? Mira, yo te diría que para partir, yo te diría que está el concepto normal de una propiedad, un departamento, donde por lo general los inversionistas parten comprándose un estudio, un departamento, un dormitorio, pero también después tienen la gama de más dormitorios, casas, tienes la posibilidad también actual de trabajar en algunos terrenos, vivir. Hay muchas aristas de este negocio. Sin embargo, el que nosotros queremos plantear es ese perfil que quiere partir, que en definitiva quiere ir escalando paso a paso y logrando su objetivo y descubriendo este mundo, pero con todas las consideraciones respecto a hacerlo bien, de forma responsable, prioritariamente. Y en cuanto a finanzas, la idea es entregarle muchas gracias. Otro mito importante que uno escucha, digamos, en las redes, con la gente conocida es, por ejemplo, no tengo el suficiente conocimiento para poder tener o para poder vivir de esto. Primero, ¿se puede llegar a vivir de esto? ¿Es necesario mucho conocimiento? ¿Es necesario ir a especializarse en la universidad? ¿Qué sé yo, tener alguna persona al lado que tenga mucha experiencia? Cuenta. Mira, yo aquí la idea es derribar mitos. Si el que quiere aprender, el que quiere practicar esto, en definitiva hay que comenzar ahora. La economía está y las condiciones están para poder entrar lo antes posible en el juego. Sin embargo, yo te diría que también hay que identificar muchas cosas en términos de cuál es la realidad. Entonces, si tu pregunta es, ¿podemos partir hoy día y en definitiva tengo restricciones en muchos aspectos? Yo te diría que las restricciones de conocimiento no vienen sin cero y ya están al alcance de todos. Lo que sí hay que tener es eh, buenos asesores, en definitiva, buenos asesores, pero por otro lado también tener conocimientos básicos para un poco ir filtrando toda la información que existe hoy día en el mercado y tomar decisiones ajustadas a tu perfil. Porque si no tomamos decisiones ajustadas a tu perfil, se pueden dar estas historias de las propiedades, conozco a una persona, pero efectivamente el vivir de esto es un proceso. Y tú lo vas a acelerar en la medida que tus condiciones, tus conocimientos, tus capacidades y tus oportunidades se presenten. Pero podrías llegar a vivir de esto, sí. Hoy día está muy de moda el proceso de finanzas personales, los conceptos de libertad financiera. Si logras la libertad financiera, qué mejor vivir de que tus propiedades paguen tu vida, sueños y te dediques a lo que realmente te gusta. Pero este es un proceso. Hay procesos de libertad parcial. Libertad parcial significa quizás tengas asegurado la educación de tu hijo, tus vacaciones o un objetivo que tú tengas, una buena jubilación. O trabajar medio tiempo, por ejemplo. O tranquilidad, o jubilarte más joven, o trabajar medio tiempo, o simplemente darte un gusto, ¿cierto? Aquí es donde nosotros lo que vamos a tener es la herramienta para que tú vayas en busca de tu objetivo. Entonces, si tú me preguntas, ¿conoces gente que efectivamente logró dejar de trabajar y dedicarse a esto? Sí, sin duda que sí. Pero tampoco queremos, insisto, O sea, no es algo presentarlo que como se la logra, solución. no es algo que se logra en el fondo de la noche a la mañana, Así sino es. que es trabajo, ¿no? Como todas las cosas. Otro mito importante es el tema del tiempo. Por ejemplo, el típico, no, yo no tengo tiempo para estas cosas. O sea, si me compro una propiedad, la verdad que no voy a saber qué hacer, no voy a tener tiempo para administrarla. Mira, aquí hay varios modelos. El primer modelo es que
si es tu primera propiedad, tú lo puedes administrar. Para eso no es difícil. Ahora, si hay personas que efectivamente el tiempo es muy valioso y no tienes tiempo para administrar, obviamente hay temas que tocar y que tienen que ver con elegir propiedades de acuerdo a tu objetivo. Si tú no tienes tiempo de administrar una propiedad, perfectamente lo puedes tercerizar ese servicio. Sin embargo, se te da la rentabilidad y probablemente lo atractivo que es el negocio está entregando a un tercero. Esto depende. Ahora, si tienes tiempo, en definitiva te gusta, elige propiedades que en definitiva se acomoden a tu eh, capacidad. Y tu capacidad es tener tiempo de administrarla, o tener más o menos conflictos, o en definitiva, lleva un punto más allá. Conoce, elige conocerte tú y luego elegir el cliente. Eso busca la persona. Esa debería ser la secuencia. Obviamente, cuando uno parte con la propiedad y después, bueno, trata de buscar arrendatarios, trata de buscar lo atractivo que puedan ser en rentabilidad de otro país. El tema de los arrendatarios también es otro tema interesante, el tema de la inversión inmobiliaria. ¿Cómo hay posibilidades de asegurarse contra el riesgo de que, por ejemplo, una persona está arrienda la propiedad y después valle, no, porque de repente uno ve en la tele, ¿cierto? Que estos casos de gente que no paga, no hay cómo sacarla y todo lo que implica. ¿Eso es común, no es común? ¿Hay herramientas efectivas? ¿Hay ciertos riesgos? ¿Qué opinas tú de eso? ¿Te ha tocado a ti? Mira, en realidad aquí podríamos estar hablando 3 días de este. En definitiva, yo creo que te puedo decir que el riesgo es muy asociado a una inversión. No hay inversión sin riesgo prácticamente. Incluso hay riesgos si tú dejas en un fondo mutuo, ha habido riesgos asociados a los bancos. Entonces, si yo te digo hoy día, esto no tiene riesgo, estoy mintiendo. Hay riesgo. Y el riesgo va asociado también al tipo de propiedad. Por lo tanto, yo te podría decir, sí, uno de los principales riesgos y temores de las personas es, yo no quiero conflicto con los comentarios que no me paguen. En definitiva, no quiero riesgos que me destrocen la propiedad. Y para eso, yo lo que diría es que hay propiedades y propiedades. Hay propiedades que en definitiva el riesgo es bastante más bajo. Y ese riesgo más bajo tiene que ver con el perfil de arrendatario. Sabido en comunas donde el estándar, la rentabilidad a veces eh, se regula y el arrendatario también es un perfil bien identificado. Y por lo tanto, yo lo que te puedo decir es que cada tipo de propiedad tiene un riesgo diferente y si tú quieres en definitiva anular riesgos o más o tener más riesgos, vas a elegir propiedad en base a eso. Efectivamente hay problemas y podrían haber, también un tema azaroso, pero yo lo que te puedo decir es que si quieres menos riesgo, sé más riguroso también en el proceso de acreditar o evaluar a tu, finalmente, tu cliente. Y en ese sentido te podemos ayudar mucho a definir cuáles son las políticas básicas que debiese considerar de forma específica para poder anular este problema. Una de las últimas preguntas de hoy es hablar sobre las promesas que se hacen, porque mucha gente, como hemos hablado, anda vendiendo muchas propiedades, uno se acerca a estos cursos que hay que hay disponible y que la hacen corredores o gente broker, ¿cierto? Que son toda gente que venden propiedades. ¿Cuáles son los tamaños de inversión? Es decir, ¿cuántas propiedades, de qué valor, de cuánto uno puede estar hablando de una persona que inicia desde cero? ¿A cuántas propiedades puede aspirar o debería aspirar o sería sano que aspire, digamos, los próximos 3 o 4 años para tener un poco de... Yo sé que es un promedio y se adapta a cada una de las personas, pero en promedio, ¿cuál es lo saludable? Mira, ¿O no hay? aquí de nuevo depende. Y eso depende de tus características financieras, de tu sueldo, de lo que tú quieras. Yo lo que recomiendo en definitiva es hacer una evaluación primero de tu presupuesto personal, de ahí partir. Después, mira tus objetivos y en definitiva hacia allá va. Efectivamente hay personas que pueden acelerar y tener un multiplicador muy rápido, que tienen buena capacidad financiera para endeudarse y crecer rápidamente. Pero que no se te olvide que tienes que considerar la parte tributaria. Y la parte tributaria en el crecimiento va muy de la mano. Por lo tanto, tus decisiones, en la primera y segunda, yo diría, no hay tanto problema porque efectivamente hay beneficios tributarios. Pero si alguien te plantea, compra 12 propiedades, compra 20 propiedades porque sí tienes la capacidad y haces simultánea con todos los bancos, en definitiva es una responsabilidad si no haces una buena planificación tributaria y probablemente esa figura tenga que ser vía sociedad y no vía persona. Entonces, ¿qué te puedo decir yo?
¿Cuál es el modelo? Va a depender de cada persona, pero sí, con las primeras propiedades parte ya. Esa es la recomendación que le damos. Y obviamente parte ya dependiendo del objetivo y qué tan rápido quiere. Perfecto. Bien, súper bien. Yo creo que abordamos estos temas generales. Esta es como la primera conferencia. Ya vamos a ir dando noticias sobre las siguientes conferencias que vamos a ir organizando más específicas. La idea es ir armando una comunidad y un público interesado en el tema. Así que hay algunas preguntas en el chat. Abrimos, ¿cierto? Nada, para recibir sus preguntas y aprovechar a Patricio que está acá para poder responder. Vamos a esperar ahora que el chat se active. A ver, me voy a acercar aquí, discúlpenme. Voy a saludar aquí a algunos amigos que están conectados, ¿cierto? Está mi amigo Juan Andrés, exalumno del Magíster, ¿cierto? Está Álvaro, está Gustavo Valenzuela. Voy a abrir aquí. Está Ignacio Santibáñez. Así que esperamos sus consultas. Voy aquí a animarlos con el chat. Oye, un tema interesante que yo creo que también vamos a tocar más adelante es que vamos a enseñar a evaluar una propiedad. El enseñar a evaluar una propiedad, tú nombraste ya el hecho de las fuentes principales de este negocio vienen de la rentabilidad, arrendando la propiedad, o la plusvalía. Entonces vamos a trabajar más adelante cómo yo tomo una propiedad y puedo hacer el cálculo específico de rentabilidad de esa propiedad. Y sacar la fotografía de la propiedad y decir, esta propiedad efectivamente es o no es atractiva. Muchas veces a mí me preguntan, mira, ¿qué te parece este departamento que estoy viendo y que en definitiva vamos a poder analizar ese departamento que tú me presentas? Vamos a poder, y vamos a ajustarlo a tu realidad también. Porque vamos a partir con tu realidad financiera, que primero, si tienes acceso, pero segundo, qué tan complejo puede ser la administración y en definitiva terminar concluyendo si es una buena propiedad, conviene o no conviene. O poder seleccionarla entre diferentes alternativas que tú tengas. Esa herramienta es contaminada de lo que te puede decir un corredor influenciado, un broker o una inmobiliaria, que en definitiva hay que ser cuidadosos también porque ellos quieren vender y también tienen que mostrar los atributos de sus propiedades. Nosotros tenemos que hacer las preguntas claves para en definitiva tener una cartera de evaluación. Y esa cartera aprender a tener todas las herramientas para poder concluir que si es una buena o mala inversión. Esa herramienta que nosotros podemos entregar, una combinación teórica y práctica, teórica, términos numéricos, las fórmulas, etcétera, y práctica en términos de apreciaciones o algunos temas específicos de la práctica de buscar propiedades en terreno. Yo creo que va a ser una combinación interesante para quienes nos sigan después y mostrar muchos ejemplos. Nosotros vamos a tomar ejemplos de personas que estén evaluando propiedades y decir, sí, efectivamente una propiedad que tiene buena rentabilidad, pero también se acomoda a tu perfil. Entonces, eso es lo que yo te diría que va a ser interesante a futuro desarrollo. A ver, aquí hay unas preguntas. Ignacio Santibáñez, ¿cuál es la rentabilidad esperada por una propiedad atractiva, entre comillas? Un amigo me comenta que un 8% es ideal. Ya. A ver, parte tú, Nicolás. No, tú. Ya, mira. Aquí hay que tener referencia en términos de, no sé, corrígeme un poco, cuál es el piso de una rentabilidad con un 3%, 2%, 4%, en algo estable. Un fondo mutuo de renta, un fondo mutuo de renta fija, debería superar libre de costos, disponible completamente, yo creo que no debería superar el 2%. ¿Cómo se llama? Un depósito a plazo bancario no debería superar el 1%, acomodándolo con la inflación. Perfecto. Vamos a tener una referencia respecto a que si tenemos una posibilidad de inversión, ahí está el piso, el desde. Entonces, yo lo que te diría, la pregunta que nos hace de su casa es, ¿un 8% es conveniente? Yo partía hablando de un 4%. Y lo primero que voy a decir es que va a depender también
estamos hablando solo desde la perspectiva de inversión. Hay propiedades en buenos sectores que apuestan más a la plusvalía y la rentabilidad es un 4. Yo diría que en tu 4 un 6, lo vamos a conversar y vamos a hablar de diferentes tipos de propiedades, pero en tu 4 un 6 es una propiedad del día promedio. El promedio de Santiago es alrededor de 6%. Entonces, una propiedad que tenga un 8% de rentabilidad del día, suponiendo que es una propiedad en Santiago Centro, yo diría que es una buena rentabilidad para poder comenzar. Ahora, la realidad es que es bien difícil encontrar una propiedad de bien al 8% de rentabilidad en Santiago. Sin embargo, en Santiago Centro o en Santiago. Sin embargo, hay que buscar, hay procesos de oferta, hay procesos de negociación, pero una rentabilidad, te dijeron que una rentabilidad de un 8% es buena, eso es correcto. Es correcto, sí. Ahora, Ignacio, acordarse lo que significa un 8%. Primero, significa que es un 8% sobre la inflación. O sea, significa que si en Chile, por ejemplo, en promedio, la inflación es de un 3%, o sea, significa que el dinero pierde su poder adquisitivo a una velocidad de 3% cada año. O sea, esto estamos hablando de una rentabilidad de un 8% sobre ese 3%. O sea, estaríamos hablando aproximadamente de un 12% como atractiva. Pero promedio y alcanzable, estamos hablando de una rentabilidad entre un 4 y un 6% sería un buen promedio. Sí, yo te diría que solo un 6. Y dentro de un 4 o un 6 se mueve el promedio. Entonces, efectivamente, eso es así. Pero no olvides que estamos hablando solo de una rentabilidad que proviene de la renta de arriendo. Y por lo tanto, en la plusvalía podríamos descubrir que tenemos un componente importante de rentabilidad y quizás no lo miramos. Por lo tanto, la apuesta tiene que ser el conjunto. Entonces, podrías tú tener una propiedad de un 4 o 6% de rentabilidad, incluso menos, pero en definitiva, que la plusvalía sea muy buena y por lo tanto vas a lograr una rentabilidad muy por sobre esto. Entonces, Ignacio, tú nos dices si es que está ok, si es que hay buena respuesta, si hay alguna duda. Respondimos no. Exacto. Si no, queremos responder, no queremos irnos por la rama. Es un 8% es ok, es real, es alcanzable, está muy bien. Bien nos dice Sebastián aquí que pero significa que, si que tú, mira, en términos prácticos, significa que si tú llegas a tener invertido 100 millones de pesos, yo no digo que ahora, estoy hablando del mediano o largo plazo, o sea, tú a través de tu trabajo logras juntar, acumular 100 millones de pesos, ¿cierto?, en inversión, es decir, tener, por ejemplo, dos propiedades de 50 millones de pesos, significa que tú vas a poder obtener, ¿cierto?, 8 millones de pesos al año solamente por concepto de arriendo. ¿Ya? Pero Patricio marca algo que es importante porque solamente estamos hablando de arriendo y hay un componente de plusvalía, ¿cierto?, que no se ha explorado y que ahí ya va a depender, ¿cierto?, del sector, de la propiedad, etcétera, quizás más tiempo. Que puede, claro, que puede escalar a mayor tasa. ¿Ya? Así que un 8% está bien. Juan Andrés nos hace otra pregunta. Dice, Juan Andrés, ¿qué es mejor? ¿Es varios departamentos pequeños o un departamento? A ver, Está buenas. Aquí yo me voy a inclinar, un poquito. Oye, lo que yo te puedo decir, en definitiva, es que primero es bueno el concepto de diversificar la inversión. Y por otro lado, la experiencia dice que mientras más pequeñas las propiedades, por lo general, es mejor la rentabilidad. Sin embargo, hay que tener cuidados. ¿Cuáles cuidados? De que vas a tener probablemente más propiedades que administrar y por lo tanto, en definitiva, más trabajo. Pero, obviamente, si el departamento grande no está arrendado, problema, la vacancia, que es un concepto que también vamos a desarrollar después. En cambio, si tienes, supongamos, equiparamos 4 pequeños versus uno muy grande, la probabilidad de que te desocupen los 4 pequeños es más difícil. Y la rentabilidad individual, por lo general, aquí obviamente no es regla, pero sí por lo general es mejor en los departamentos más pequeños. Por lo tanto, la respuesta sería que es mejor, obviamente depende, pero de que depende de esta posibilidad de que tú evalúes las propiedades y veas cuál es la rentabilidad. No sé si respondimos bien ahí a... O sea, en definitiva sería, si que tú, Juan Andrés, tienes tiempo y disponibilidad para gestionar este negocio, lo mejor sería tener los 4 pequeños porque puedes diversificar el riesgo, el principal riesgo que es de vacancia. O sea, que
el departamento pasa algún mes que no se está arrendando y que si tú lo tienes financiado con un hipotecario, bueno, vas a tener que, ¿cierto?, cubrir ese hipotecario. Ahora, si es que tienes poco tiempo y la verdad que tienes cierto interés puesto en otras actividades, entonces quizá un departamento más grande, ¿cierto?, arrendado inclusive a través quizás de alguna institución que te ayude a gestionarlo, puede ser una buena alternativa. Y hay alternativas intermedias también. Tienes dos dormitorios, dos de dos, y en definitiva, tú tienes que buscar tu cartera en base a lo que tú puedes. Ahora hay técnicas también, ¿cierto? Hay técnicas, o sea, esto no significa que sea un tremendo trabajo arrendar una propiedad, hay técnicas, obviamente que uno tiene que saber dónde publicar, tiene que saber qué papeles exigir y algunas claves en la negociación, ¿cierto? Para poder ir tratando de discriminar y esperar a los mejores arrendatarios. Yo creo que eso también podría ser un buen tema para el futuro. No sé si, Juan Andrés, te respondemos o no te respondemos. Que nos conteste. Nos dices por acá, si que yo estoy viendo acá el chat, así que eh, digamos, o ver si hay más preguntas. Álvaro dice, hola Nicolás, respecto a la legislación vigente en Chile, si se tiene más de 3 propiedades, ¿conviene tributarlos como persona natural o crear una sociedad inmobiliaria? ¿Qué sucede con los impuestos por ventas futuras? Aquí hay dos preguntas. Hay dos preguntas. Hay una que es, si es que tú tienes más de 3 propiedades, Álvaro, tú me vas diciendo si poco, pero tú te preguntas, si tenemos más de 3 propiedades, ¿conviene tenerlas como persona natural o tener una sociedad desde un punto de vista tributario? ¿Ya? Y la segunda tiene que ver con qué pasa si es que el día de mañana yo quiero vender una de esas propiedades. Bueno, los temas tributarios hoy día es un tema muy vigente porque se ha cambiado la legislatura. Sin embargo, aquí hay varias preguntas y de nuevo depende. Yo lo que te puedo decir, en definitiva, es que en 3 propiedades hay beneficios tributarios principalmente en las primeras 2. En una tercera propiedad ya empieza ese ingreso a afectar tu carga tributaria como persona. Y por eso es que te digo que depende. Y yo te podría decir, punta 10, porque en la tercera efectivamente entra en un régimen diferente. Hoy no vamos a profundizar a hacer un análisis, porque como te digo, depende de cuántos de los ingresos globales, depende de cuánto valen las propiedades y depende mucho de las capacidades y características de las personas y por lo tanto necesitamos una asesoría tributaria individual. Pero en términos generales, sí, es muy efectivo de que a partir de la tercera propiedad tú estás a un proceso de tributación diferente y los beneficios obviamente son principalmente para las primeras personas. Y la otra pregunta, las dos propiedades. Y la otra pregunta, Álvaro, pero antes de pasar a la siguiente pregunta, entonces estamos diciendo que las primeras 2 propiedades tienen ventajas tributarias, el famoso TFL2, ¿no? Efectivamente, y que esos ingresos efectivamente no contribuyen a tu global complementario. Global, y en definitiva no tienes que aumentar tu carga. Por lo tanto, obviamente hay beneficios. Ya, entonces, momento. Entonces, Álvaro, las primeras 2 propiedades, de hecho tú las puedes elegir. Si tú ya tienes 3 propiedades, tú puedes elegir las 2 propiedades, que obviamente son las que te generen más ingresos, ¿cierto? Como las propiedades de FL2. Y los ingresos que tú obtienes de esas propiedades no van a sumar a tu global complementario. Eso significa que tú no vas a subir el tramo. Es un poco tedioso y difícil verlo en una conferencia, pero en grandes temas, digamos, en grandes aspectos es así. Ahora, la tercera propiedad ya va a empezar a tu global complementario. Entonces, depende de cuánto sea tu global complementario, porque si tú estás en un tramo pequeño, entonces esa propiedad va a sumar a tu global complementario, pero no te va a subir de tramo. Entonces, da igual. Pero si tú ya estás en un tramo alto, esta propiedad puede hacerte pasar, por ejemplo, de un 30% a un 35% que es el máximo, y entonces ese 5% adicional puede que te esté mermando toda la rentabilidad que estás generando con esa propiedad. Y en ese caso específico, entonces hay que hacer una sociedad de inversión para poder o, por ejemplo, trabajar con el concepto de la PB, que también es una alternativa. Existen beneficios tributarios. Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué pasa si la quiero vender? Mira, en conceptos de evento también hay una reforma importante, pero yo lo que te podría decir que hoy día es como cuando una persona vende una propiedad. Efectivamente, aquí hay
cosas bien específicas, porque hasta el 2004, si tú tenías propiedad desde antes, no hay problema y esa propiedad, si tú la vendes, no debiese tributar. Sin embargo, la ley ha cambiado bastante y hoy día, efectivamente, tú tienes una posibilidad de que los primeros 8.000 como fondo igual de percibir utilidades no debiesen tributar eh, en el trayecto de vida de un inversionista, de una persona. Es decir, si quiere vender esa propiedad, no va a tributar en la medida que no pague esas 8.000 UF. Hay temas bien específicos respecto a eso. ¿Qué pasa si vende y sobrepasa esas 8.000 UF? Eso también lo podemos tocar en otro día, pero en definitiva, la respuesta es que no sobrepasa 8.000 UF de utilidad de una propiedad, no debiese ser. De utilidad, o sea, de diferencial de precio. O sea, si tú la compraste en 3.000 y la vendiste en 3.500, sumas 500. Y así hasta llegar a la hora. Una persona normal es bien difícil que llegue no dedicándose. Pero también hay otros conceptos que vamos a profundizar después que tienen que ver con la habitualidad. En definitiva, eh, la ley habla de personas habituales y no habituales en este desarrollo de inversión. Por lo tanto, también ahí hay que profundizar dependiendo de tus actividades y tus frecuencias. Perfecto. Es un tema bien específico, pero yo lo que te podría decir es que en definitiva tienen 8.000 UF y mientras pases eso, tienes un poco de miedo. Perfecto. Álvaro, no sé si está correcta la respuesta. Para resumir un poco, esto significa que si tú tienes una propiedad de antes del 2004, entonces no hay mucha discusión, no paga impuesto sobre la venta. Ahora, si tú tienes una propiedad que está después del 2004, o sea, que la adquiriste después del 2004, se van calculando diferenciales, es decir, si tú la das en 3.000 UF y la vendiste en 4.000 UF, sumaste 1.000 UF a esta carga máxima de 8.000. Una vez que pasan las 8.000, comienza entonces a tributar sobre el diferencial de la rentabilidad. A gran rasgo, porque aquí ahora, hay temas muy esto puntuales. Sí, esto siempre y cuando no haya habitualidad, es decir, que tú la compra y la venta no la hagas dentro de un año. Dentro de un año o no te dediques como ejercicio. No, bueno, obviamente que no te dedicas a eso. Es un también poco hay varias aristas. Hay un tema también que si tasaste antes del 2000, del 2015, creo, y lograste pasar, y eso lo acreditaste en los impuestos internos también, definiste un valor de tu propiedad a esa fecha. Por lo tanto, el diferencial va a ser respecto al valor de venta que tenga en futuro, de compensación, respecto a esa tasación. Por lo tanto, es un beneficio que se dio durante el ajuste. Bien. Bien, Álvaro dice que muchas gracias, que no muy claro el. Qué bueno, qué bueno. Esa es la idea. Estábamos transpirando aquí. Sí, que nos metiste en el tema, el tema tributario. Pero sí. En definitiva, esa es la idea. Hay en eso, sí. Pero vamos a ir avanzando. Chicos, les queremos dar dos noticias antes de que terminemos, o tres noticias. La primera es que esto va a estar disponible en el sitio como video, ¿cierto? Para que lo puedan revisar, si es que algún tema no lo anotaron, ¿cierto? O lo puedan compartir, les vamos a pedir, ¿cierto?, su colaboración, estamos y queremos sumar más gente, así que les vamos a pedir que lo compartan, que le digan, le pasen a sus amigos, a algún tío, familiar, primo que esté metido en este tema de inversión inmobiliaria, muy invitados a estas conferencias y a este grupo. Además, les vamos a, si ustedes quieren, les vamos a regalar, ¿cierto?, una invitación a un grupo que vamos a armar en WhatsApp, de un grupo de inversión inmobiliaria, de Finanzas Lab, donde vamos a estar nosotros compartiendo en ese grupo. Yo les voy a dejar acá en el chat mi teléfono, mi WhatsApp en el fondo, y ustedes siéntanse libres para escribirme: Nico, quiero que me invite al grupo, y yo lo agrego al grupo sin ningún costo, ¿cierto?, para ustedes, porque estamos empezando a armar ya en ese grupo gente que dentro del tiempo que tengamos nosotros y gente de la comunidad vamos a ir, ¿cierto?, respondiendo algunos temas que quizás ustedes quieran algún datito, algún tema, entonces nosotros vamos a ir ayudándolo a avanzar. ¿Ya? Esto es mucho de empuje. Muchas veces los que están acá ya dieron un primer paso, se conectaron, están frente al computador en su celular y están aprendiendo, están empezando a dar sus primeros pasos, pero generalmente esto es bueno empujarte a tomar esas decisiones de inversión que a veces nos cuesta por un tema no de flojera, pero sí
digamos, de status quo, ¿ya? De inercia. La segunda noticia, así que esa es la segunda noticia. Ya la primera noticia es que esto va a estar disponible en nuestro sitio. Les pueden notar acá cuál es el sitio para que lo visiten. La segunda noticia es que vamos a abrir un grupo de WhatsApp, ¿cierto? Que está muy de más tema de WhatsApp, de inversión inmobiliaria en Finanzas Lab, donde los vamos a invitar. Ustedes me escriben a mi WhatsApp y ya lo van a tener disponible y yo lo agrego si ustedes quieren. Obviamente siéntanse libres. Si es que no quieren, no hay problema, no me escriben en WhatsApp al respecto. Y la tercera noticia es una noticia bastante especial para nosotros porque estamos emprendiendo un proyecto de mayor envergadura que una conferencia online, y este es un curso, ¿ya? Este curso es presencial. Es un curso presencial que se va a desarrollar el día 26 y 27 de abril. Les voy a dejar también disponible el link para que ustedes puedan revisar todos los detalles. Nos hemos esforzado en dar la mayor cantidad de detalles. En este curso vamos a ser 3 conferencistas de nuevo, trabajando en conceptos de finanzas y de inversión. Va a estar Patricio trabajando en conceptos de gestión y en conceptos de inversión inmobiliaria, pero mucho más práctico y revisando casos reales. De hecho, sus propios casos de inversión los va a presentar ahí. Y además vamos a invitar a Hugo Núñez, que es especialista en tributación. ¿Ya? Es un profesor de la universidad que se dedica al ejercicio tributario, y él va a trabajar en ese curso durante 1 hora y media más otra hora que vamos a tener disponible todas las dudas específicas, hacer diagnósticos, ¿cierto? Ustedes pueden llegar a ese curso con todas sus dudas, incluso con sus cifras, y ahí nosotros les vamos a ir ayudando a tomar la mejor decisión, porque estas no son decisiones que se puedan vender como commodity o como plantilla, ¿cierto? Aquí hay que ir trabajando caso a caso, ¿ya? Así que este es un curso que se va a desarrollar el jueves y el viernes, 26 y 27, y en este curso vamos a tener 8 horas en total, son 4 horas el día jueves y 4 horas el día viernes. Va a ser un hotel exquisito, ¿cierto? En el Boulevard Suite. Este hotel está sobre el mar. Tenemos un salón arrendado que está genial, ¿cierto? Con un rico coffee. Y ahí vamos a estar compartiendo con ustedes desde las 6 de la tarde a las 10 de la noche en ambos días. En los primeros días voy a trabajar yo con Hugo, y el segundo día va a trabajar Patricio durante la primera parte, y la última parte, que es la más interesante y que nosotros creemos que tiene el mayor valor. Vamos a hacer una mesa redonda, ¿cierto? Donde va a estar Hugo, Patricio y yo respondiendo y trabajando con ustedes en todas las dudas prácticas y específicas que tengan respecto a sus proyectos de inversión inmobiliaria, ¿ya? Así que los dejamos súper invitados, ojalá nos puedan acompañar. Les voy a también por el chat a proveer en la dirección de la página del curso para que lo puedan revisar, y si la pueden compartir con más gente también se lo agradecemos, porque es un primer emprendimiento, ¿cierto?, que estamos haciendo, y ojalá que nos resulte para poder seguir, ¿cierto?, haciendo más actividades. Y bueno, igual vamos a seguir haciendo más actividades. Eso tampoco es tan así. Nos gusta esto y bueno, ahí hay que ir contra viento y marea avanzando. Ya no es un tema fácil. Así que nada, pues, agradecerles a todos y todas los que nos siguieron en esta primera conferencia. Muchas gracias por confiar, muchas gracias por su tiempo, y nos vemos en la siguiente conferencia que vamos a estar avisando en nuestras redes sociales, ¿cierto? Y a través del emailing que estamos desarrollando acá en el laboratorio. Así que, chao, muchas gracias, gracias Pato. Muchas gracias, Nos Nicolás. vemos en la próxima conferencia. Les voy a compartir ahora mi WhatsApp, como prometí. Al que quiera me escribe y lo agregamos a este grupo. Hola Álvaro. Ok, Álvaro, ya. Saludos también a Roberto. ¿Cómo está el clima por allá ¿a dónde están? Álvaro, el marido de una compañera de la universidad. ¿Dónde están viviendo, Álvaro? Ahí nos va en Sydney. Están en Sydney viéndonos desde Sydney, ¿eh? Así que estamos internacionales. Muchas gracias, Álvaro, por la audiencia. Vamos aquí a poner la página de Finanzas Lab. Tengo un minuto más. Dale, dale, dale. Sí. Y la invitación al curso es bien importante porque queremos reunir bastante información, tanto teórica, pero por sobre todo práctica, para que puedan tomar sus decisiones y motivarlos a que den sus primeros pasos.
objetivo de nosotros es que en definitiva ustedes puedan invertir sin proponer proyectos. En definitiva lo que queremos y el objetivo es que ustedes tengan las herramientas y puedan crecer. Así que el curso lo estamos preparando y desde ya les solicitamos consultas, preguntas, porque eso es nuestro alimento para poder responder, unificar y ajustar el curso para ustedes. Sí, a través de las redes sociales y cuando publiquemos el video, vamos a estar también preguntándoles si ustedes nos pueden dar sus comentarios, qué les pareció, pero más que qué les pareció, qué es lo que quieren en la próxima conferencia para que nosotros vayamos en la pauta de trabajo y así ir avanzando. En la página ya tenemos muchos cuestionamientos que queremos responder. Entonces, si los quieren revisar, si alguno en definitiva es parte de lo que ustedes tienen como consulta, bienvenido que lo envíen, hagan consultas específicas. Así que bueno, eso es, no les quitamos más tiempo, que tengan una linda noche, tarde, porque ahora tenemos horas internacionales, así que hay que poner buenos días, buenas noches, como dice mi amigo de Muchas gracias. que les vaya muy bien, nos vemos en la próxima conferencia de Finanzas.